clase de hoy, nuestra segunda clase del tema apologética cristiana, vamos a tratar el tema ¿cómo se hace apologética? En una clase anterior nosotros vimos qué es la apologética y qué busca la apologética. En la clase de hoy nos centraremos en cómo hacer apologética, al menos de manera introductoria, obviamente. Para comenzar, yo quisiera plantearles el siguiente escenario. Imagina que un amigo se acerca a ti con la siguiente pregunta. ¿Por qué creer en Dios? No hay evidencia científica ni filosófica concluyente que demuestre su existencia. Todo parece explicarse mejor sin necesidad de Dios. Probablemente algunos ya han recibido este tipo de inquietud, pero yo quisiera que ahora, junto a alguien a tu lado, una persona cercana a tu asiento, trates de responder esta pregunta. Ambos, cada uno dé una respuesta a la pregunta que está en la pantalla. Les voy a dar un par de minutos para que puedan hacer este pequeño ejercicio. Luego les voy a pedir a un par de ustedes que compartan, así que si me pueden ayudar con el micrófono, lo agradecería. Ok, ¿alguien quisiera compartir su respuesta con los demás, con el grupo general? Bueno, tengo una mano allá y una persona adicional aquí. Tengo dos personas. ¿Cómo responderías a la pregunta que está en la pantalla? ¿Cuál fue la respuesta que diste o la respuesta que tu compañero de al lado dio, que probablemente fue tan buena o mejor que la tuya? A ver. Aquí. Bueno, la Biblia dice el necio que no hay Dios. O sea que no es por falta de evidencia, es que el ser humano es necio. Ok. De este lado, aquí, José, ¿tú puedes decirlo alto y claro? Tal vez se escuche en todo el salón. Pues está bien, espera el micrófono. Buenos días, hermanos. Bueno, mi esposa y yo hablamos que realmente Dios se ha revelado al mundo por medio de las cosas hechas. O sea que ningún ser humano tendrá excusas delante de Dios en aquel día del juicio. Ok, bien. Vamos a seguir interactuando en un momento. Yo sé que la mayoría de ustedes tuvo una muy buena respuesta. De hecho, sus respuestas probablemente giraron en diferentes direcciones. Probablemente algunos hicieron énfasis o se enfocaron en la parte de las evidencias. Otros probablemente lo hicieron basándose en la razón o la lógica. Aún otros se limitaron o hicieron un enfoque especial en la revelación especial de Dios, la palabra de Dios. Y seguro entre nosotros hubo quienes enfatizaron la experiencia personal de fe de cada uno, la fe propia. Bueno, sin saberlo probablemente muchos de ustedes utilizaron un enfoque apologético. Un enfoque apologético es una aproximación, una manera específica de hacer apologética. Y ciertamente los cristianos estamos de acuerdo, todos, en que debemos defender la fe, de que es un llamado de Dios a defender nuestra fe. Ahora, no todos los creyentes estamos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. Algunos, como les dije, hacen énfasis en la lógica racional. Otros hacen énfasis en la evidencia histórica. Otros enfatizan, por el contrario, la revelación de Dios, y hay quienes enfatizan la experiencia personal. De eso se trata la clase de hoy. Veremos los diferentes enfoques apologéticos que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia y cómo estos enfoques apologéticos nos permitirán a nosotros tener una mejor metodología apologética, tener una mejor aproximación a la tarea apologética. Hay un principio que quisiera compartir con ustedes y es básicamente este que les va a salir en la pantalla. La manera en que hacemos apologética está influenciada por el enfoque que adoptemos. La manera en que hacemos apologética está influenciada por el enfoque apologético que
abordemos o que utilicemos. Y hay 4 enfoques básicos, aunque algunos autores enlistan hasta 17 y 20 enfoques apologéticos. Hay 4 principales, de los cuales se desprenden todos los demás. Y los 4 principales enfoques apologéticos son, en primer lugar, el enfoque clásico, con un énfasis en la razón o la lógica. Por otro lado, tenemos el enfoque evidencialista, cuya tarea principal es enfatizarse en los hechos históricos o bibliográficos. En tercer lugar está la apologética presuposicionalista, cuyo énfasis es en la revelación especial de Dios. Y en cuarto lugar, si se pudiera llamar un enfoque apologético, es el fideísta, cuyo enfoque o énfasis es la fe personal. Ahora, una aclaración: estos enfoques no son excluyentes mutuamente. En la práctica, la mayoría de apologistas utilizan un par de estos enfoques, hacen una especie de síntesis, utilizan herramientas de uno y otro. Ahora, como vamos a ver en la clase de hoy, hay algunos de estos enfoques que son muy distintos de los demás. ¿Pero por qué es importante? Porque nos permitirá, repito, poder tener objetivos, expectativas y metodologías claras a la hora de abordar la tarea apologética. Así que empecemos con el tema de la apologética clásica. En primer lugar, veremos en qué consiste este tipo de apologética, y como vamos a ver, tanto la apologética clásica como los demás responden de maneras diferentes a algunas preguntas trascendentales de la apologética. De hecho, este tema regularmente se conoce como meta-apologética. Mientras que la apologética estudia la forma en que defendemos la fe, la meta-apologética estudia las ideas y conceptos que subyacen en la tarea de defender la fe. Y hay 6 preguntas que estos enfoques responden de manera diferente, y por eso la distinción entre ellos. En primer lugar, ¿sobre qué afirmamos que el cristianismo es verdad? ¿Cuál es la relación entre la apologética y la teología? ¿Debería la apologética dedicarse a una defensa filosófica de la fe cristiana? ¿Puede usarse la ciencia para defender la fe cristiana? Una pregunta adicional es: ¿puede la fe cristiana apoyarse en la investigación histórica? ¿Y cómo se relaciona nuestro conocimiento de la verdad cristiana con nuestra experiencia? Esas son preguntas que cada uno de estos enfoques responde de manera diferente. Y de ahí que cada uno tenga su metodología, sus objetivos y sus expectativas propias. Vamos a comenzar con el método apologético, pero antes yo quisiera dar algunos términos o conceptos y sus definiciones, términos que probablemente estaré utilizando en esta y en otras clases y que para algunos pudieran ser novedosos. Así que presten atención a estos significados. En primer lugar, el teísmo, estaremos utilizando esta palabra, y el significado es una creencia en un Dios único como fuente creativa o base del mundo físico, del ser humano y de los valores morales. Entiende el teísmo en su expresión cristiana que el Dios creador es conocible, se puede conocer en mayor o menor grado. Por otro lado está el concepto de cosmovisión, que son los lentes, una buena analogía, el modelo o el mapa desde el cual la gente ve la realidad, el punto de vista mediante el cual se percibe la realidad. Incluye el juego de suposiciones, valores y compromisos o lealtades que influyen en la forma en que se percibe y responde a la realidad. Vamos a tener una clase completa sobre el tema de las cosmovisiones, donde veremos en qué consisten y cómo evaluarlas. Pero de entrada, piense en una cosmovisión como un lente que filtra, que me permite ver el mundo exterior o la realidad exterior. Y en tercer lugar, un concepto importante que también mencionaremos hoy es el concepto de presuposiciones. Es un axioma que sostiene o que uno sostiene religiosamente, es decir, por fe. Las presuposiciones no pueden ser cuestionadas
porque ellas mismas son el fundamento y la premisa del pensamiento. Son anteriores a todo pensamiento racional. Una presuposición, por ejemplo, es que yo puedo pensar, o que yo existo, o que la realidad es real, que no es un sueño. Esas son presuposiciones que vienen antes del pensamiento racional incluso. Visto esto, vamos a ver los 4 enfoques apologéticos, cuáles son sus características, cuál es su metodología. Incluso veremos las ventajas y desventajas de cada uno. Y vamos a ver también la pregunta que les planteé al inicio, cómo cada uno de esos enfoques la responde. Así que, enfoque apologético clásico. La apologética clásica debe su nombre a que ha sido la apologética más comúnmente utilizada en la historia de la iglesia. La idea es que pone énfasis en la razón y la argumentación lógica como base para defender la fe. La razón y la argumentación. El apologista clásico cree que la persona a la que se dirige es capaz de entender argumentos racionales a pesar de ser un pecador. Esa es la definición popular de la apologética clásica. El pensador más trascendente e importante en la historia de la apologética clásica fue Tomás de Aquino, teólogo del siglo XIII, cuyas obras hasta el día de hoy perduran, pero otros pensadores de esta misma línea podemos encontrar en Norman Geisler, William Lane Craig y otros como R.C. Sproul también son apologistas clásicos. La idea con la apologética clásica es que en primer lugar trata de demostrar la existencia de un Dios creador personal y todopoderoso, es decir, el teísmo. El apologista clásico quiere demostrar en primer lugar el teísmo para luego pasar a la evidencia del cristianismo. Algunos han llamado a este enfoque un enfoque de 2 pasos, porque quiere demostrar la existencia de Dios primero y luego pasa a evidencias que prueban el cristianismo en segundo lugar. La apologética clásica trata de demostrar que la fe cristiana es razonable, que no es un conjunto de creencias irracional, sino que está apoyada y fundamentada en la razón y la lógica. Por eso el énfasis en estas ideas precisamente. Es bueno no confundir la razón con el racionalismo. El apologista clásico utiliza la razón, pero no es racionalista. Un racionalista, como dice la cita que está en la pantalla, es aquel que intenta determinar la verdad mediante la razón humana. Un cristiano razonable simplemente utiliza la razón para descubrir la verdad que Dios ha revelado, ya sea por revelación general o por revelación especial de la Biblia. De modo que el apologista clásico hace énfasis en la razón, pero no entiende que la razón es la fuente última para determinar la verdad. No entiende que la razón es el juez supremo que determina la verdad. Un ejemplo de este método apologético lo encontramos en las obras, como dije, de Tomás de Aquino y sus famosas 5 vías. Aquino presentaba 5 vías para demostrar la existencia de Dios y como están en la pantalla, ahí la tienen. En primer lugar encontraba el argumento del cambio o del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Como no puede haber una cadena infinita de motores, debe existir un primer motor inmóvil que es Dios. El segundo argumento era el de la causalidad, es decir, el de la causa. Todo efecto tiene una causa, no puede haber una regresión infinita de causas, por lo que debe existir una causa primera no causada, que es Dios. El tercer argumento o la tercera vía era la de la contingencia. Los seres del universo existen, pero podrían no haber existido. Si todo fuese contingencia, nada existiría. Debe haber un ser necesario que dé sentido a todo y ese es Dios, según Tomás de Aquino. Como pueden ver, estos argumentos están muy relacionados con los famosos argumentos racionales sobre la existencia de Dios. Algunos habrán escuchado el argumento cosmológico, teleológico, ontológico, moral, antropológico, etc. Tienen su base filosófica en la apologética clásica y sobre todo en el pensamiento de
Tomás de Aquino. Por eso se llama a algunos de estos apologistas tomistas en ese sentido. Un cuarto argumento de Aquino era el argumento de los grados de perfección. Observamos distintos grados de bondad, verdad y perfección en el mundo. Debe existir un máximo, un grado máximo, fuente de toda perfección. Y por último, el argumento de la finalidad. En la naturaleza, los seres sin inteligencia actúan con un propósito. Esto indica la existencia de una inteligencia suprema que los dirige, y esa inteligencia es Dios. Por mucho tiempo, esos argumentos fueron bastante controversiales, porque muchos filósofos creyentes y no creyentes cuestionaban la veracidad o la validez de estos argumentos racionales. Algunos se preguntan al día de hoy todavía si Dios puede ser creído, entendido, o si el incrédulo puede ser convencido por la razón para creer en Dios. Y esta es la controversia con la apologética clásica. Ahora, ¿cómo responde la apologética clásica a la pregunta inicial que les planteé? Yo quisiera, antes de presentar una probable respuesta de eso, que alguno de ustedes se levantara y se pusiera en los zapatos de un apologista clásico, a la luz de lo que brevemente he mencionado de la apologética clásica, y tratara de dar una respuesta a la pregunta inicial: ¿por qué creer en Dios? No hay evidencia científica ni filosófica concluyente que demuestre su existencia. A ver, ¿quién se anima? Yo les prometí que iba a tratar de hacer la clase un poco más participativa a pesar del espacio. Por acá. Si me puedes colocar la siguiente diapositiva donde se ve la pregunta. Toda la creación es un argumento fundamental de que Dios existe. Bien. ¿Alguien más? Ahí atrás, ahí mismo. Yo entiendo que el hombre en algún momento de su vida, todos los hemos experimentado o hemos escuchado a alguien que lo experimentó, del supuesto gran vacío, no saben cómo explicarlo. Dios le da sentido al pensamiento y a la existencia del hombre. Ok. Aunque esa aproximación está más ligada a otra apologética que veremos un poco más adelante, pero bien, válido. ¿Cómo respondería un apologista clásico a la pregunta inicial? Bueno, respondería más o menos de esta manera. La existencia de Dios puede ser demostrada racionalmente. Por ejemplo, considera el argumento cosmológico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo un comienzo, como lo confirma la cosmología moderna. Por lo tanto, el universo debe tener una causa fuera de sí mismo, un ser eterno, poderoso y personal, a quien llamamos Dios. Quizás al inicio muchos de ustedes respondieron con palabras similares. Bueno, respondieron desde el enfoque clásico de apologética. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de este enfoque en la apologética? En primer lugar, fortalezas. Afirma la aplicabilidad universal de la razón. La apologética clásica permite tener una idea, una conexión acerca de lo que la razón es. Permite tener un punto en el que la razón es el medio de comunicación con el no creyente. En segundo lugar, concientiza sobre el papel inevitable de las cosmovisiones. Como vimos al inicio, una cosmovisión es un lente en el cual se ve la realidad. Bueno, la apologética clásica trata de primero establecer la cosmovisión más importante. ¿Existe o no existe Dios? Y a partir de ahí es mucho más fácil entre comillas, convencer al incrédulo de que si Dios existe, entonces los milagros existen, entonces la encarnación de Cristo es plausible y la resurrección de Cristo por igual. De modo que ese enfoque hace que eso sea un poquito más lógico, quizás pudiéramos decir. Y en tercer lugar, pone o reconoce puntos de encuentro con los no cristianos. Hace que la conversación apologética sea más fácil, más asequible. Hablamos en términos que ellos manejan y entienden según este punto de vista.
Algunas debilidades, bueno, subestima o sobreestima, la idoneidad de la razón como criterio de la verdad. Puede caer en el hecho de que tratar de demostrar que algo es lógico es igual a demostrar que algo existe. No necesariamente porque algo sea lógico demuestra que esa cosa existe. Algunos objetan la labor, el enfoque clásico en la apologética porque entienden que se basa demasiado en la lógica. En segundo lugar, depende de argumentos teístas de validez y valor debatible. Algunos de los argumentos que mencioné ciertamente pueden demostrar que Dios existe o que existe un Dios, pero no necesariamente demuestran que ese Dios es el Dios cristiano. Los argumentos cosmológicos, teleológicos, ontológicos, no necesariamente nos llevan a creer en el Dios de la Biblia. Algunos dicen por eso que no son suficientes, no son plausibles. Y en tercer lugar, no aborda las dimensiones personales del conocimiento y la creencia. Sería un error pensar que la gente solo cree por lo que es lógico. Sería un error pensar que porque alguien sea convencido de la lógica de algo va a hacer que esa persona crea. La creencia es algo mucho más complejo que la lógica. Creemos por un sinnúmero de factores, y veremos eso en otras clases, que no necesariamente descansan en la lógica racional. Bien, en ese sentido, la apologética clásica, decía, es la más utilizada o la de mayor uso en la historia de la iglesia. Y si buscan un libro de apologética, probablemente van a encontrar más libros con ese enfoque apologético que cualquier otro. Bueno, quizás con el siguiente método que vamos a ver a continuación. El segundo enfoque es el enfoque evidencialista. La apologética, según este enfoque, debe consistir principalmente en una apelación a los hechos, ya que los hechos hablan por sí mismos. Recurre a pruebas históricas, bibliográficas y científicas. Si se presenta evidencia suficiente, dice un apologista evidencial, las personas pueden ser convencidas. Este es el enfoque básico de esta apologética. Algunos pensadores importantes como Joseph Butler fue quien primero utilizó esta metodología, pero otros como Gary Habermas y Josh McDowell y Lee Strobel son los más populares en la actualidad. Probablemente muchos han leído libros de estos autores y se dan cuenta que el enfoque va hacia la evidencia histórica, bibliográfica, arqueológica, cualquier cosa que apunte a un hecho histórico, porque como dice aquí en la pantalla, el apologista evidencial entiende que la evidencia por sí sola podría convencer a los incrédulos. Es un enfoque deductivo, a diferencia del enfoque anterior que es inductivo. Este va desde lo particular, de hechos particulares, a lo general. La apologética evidencialista entiende y espera que el incrédulo sea lo suficientemente razonable como para, al ver la evidencia, aceptar al cristianismo. ¿Qué ustedes piensan de este enfoque apologético? Según estos, cualquier apologista puede y debe consistir principalmente en una apelación a los hechos. Ellos entienden que los incrédulos no regenerados tienen la capacidad de razonar y comprender hechos históricos de una manera objetiva. ¿Cómo respondería un apologista evidencialista a la pregunta anterior? ¿Quién se anima? Pero antes déjenme mostrarles un ejemplo de apologética evidencialista en la práctica. El doctor R.C. Sproul, que aunque es un apologista clásico, menciona esta demostración evidencialista de la inspiración de las Escrituras. Para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, la premisa A dice: la Biblia es un libro históricamente confiable y digno de crédito, algo que aún los escépticos, los incrédulos, reconocen. La premisa B, partiendo de este documento confiable, tenemos suficiente evidencia para creer con confianza, primero, que Jesucristo es un personaje histórico; segundo, que afirmó ser hijo de Dios y que dio evidencias de que lo era, siendo la principal evidencia la resurrección de los muertos. La premisa C, Jesucristo como hijo de Dios es una autoridad completamente digna de confianza.
Y finalmente, eso nos lleva a creer que Jesucristo enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es un enfoque evidencialista de la inspiración de las Escrituras. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué creer que Dios existe? ¿Cómo respondería un apologista evidencialista a esa pregunta? Por acá, doña Maggie. El micrófono ya va. Yo pienso que dar evidencias es muy importante. De hecho, el libro Evidencia que exige un veredicto, el caso de Cristo, son herramientas que te pueden ayudar a tú presentar defensa de la fe que tú crees. Ahora, el entendimiento del no creyente, a pesar de todas esas evidencias, depende de si el Espíritu Santo obra en su corazón. Yo le puedo presentar todas las evidencias del mundo, y si el Espíritu Santo no ilumina ese entendimiento y hace su obra perfecta de conversión, por más evidencias que tú le des, no va a entenderlo. Entonces, son buenas esas herramientas, es bueno usarlas, pero sabiendo que el que va a obrar es Dios a través de la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación. Bien. Esa sería mi respuesta. Gracias. Ciertamente, vamos a ver un poquito más de eso ahora. Sí, don Samuel, aquí. ¿Cómo respondería un apologista evidencialista a la pregunta, ¿por qué creer en Dios? Aquí. Yo creo que por las profecías, el cumplimiento, por ejemplo, en Isaías, habla de la muerte de Cristo, ¿verdad? De cómo Él sufrió. Uno puede comenzar por ahí y demostrarle cómo sucedió en Jesucristo cada una de esas profecías en Jeremías, Malaquía. Ok. ¿Verdad? Es decir, que las profecías cumplidas apuntan a la existencia de un ser que conoce el futuro y que por tanto podemos llamarlo un ser superior, Dios. Un apologista evidencialista pudiera responder también de esta manera. Podemos creer en Dios basándonos en evidencia concreta. Por ejemplo, la resurrección de Jesús está respaldada por múltiples fuentes históricas, tanto cristianas como no cristianas, y por la transformación radical de sus seguidores. Además, el diseño del universo, con sus constantes físicas afinadas, apunta a un creador inteligente. Estas pruebas sugieren fuertemente que Dios existe. Esa es la manera como el apologista evidencialista aborda preguntas de este tipo. Fortalezas y debilidades. Bueno, en primer lugar, fortalezas, reconocimiento de la limitación de la probabilidad, es decir, ellos entienden que no se puede llegar a una certeza absoluta mediante la razón, cosa que el enfoque anterior sí pretende que la certeza absoluta mediante la razón es posible. En segundo lugar, entiende que los métodos de investigación son atractivos para los no cristianos. De hecho, muchos de los libros de este enfoque apologético son los libros más vendidos, como el que mencionaba doña Maggie, Evidencias que exigen un veredicto, o el caso de Cristo de Lee Strobel, que es muy bueno. De hecho, tiene una serie de libros acerca de eso. Son libros que comúnmente son fáciles de leer, permiten una lectura rápida y concreta, y el no creyente los entiende más fácilmente. Y en tercer lugar, apela a la evidencia fáctica. Fáctica hace énfasis a los hechos. Si el cristianismo es una creencia en los hechos, deberíamos aportar evidencia fáctica, evidencia que apele a los hechos de la historia. Y eso lo hace bien la apologética evidencialista. ¿Cuáles son, por otro lado, los defectos o los puntos que pudiéramos llamar debilidades? Bueno, no proporciona un marco de cosmovisión claro para interpretar la evidencia. Como decía doña Maggie, nosotros no interpretamos los hechos brutos. Los seres humanos interpretamos desde una cosmovisión, desde un punto de vista.
Y eso lo vamos a ver ahora también. Tiene presuposiciones ocultas en su aplicación de los métodos que utiliza, es decir, presupone la confiabilidad de la razón, de la historia, de los documentos bíblicos. Son algunas suposiciones que están implícitas en el enfoque. Y por último, disminuye el papel de los factores personales que afectan la percepción de los hechos. Mis hermanos, las personas no aceptamos o rechazamos argumentos, como dije anteriormente, por la solidez lógica de los mismos solamente. Hay complejidades en nuestras emociones, creencias y pensamientos que van más allá de la lógica y de la historia. El autor Norman Geisler describió de una manera muy cómica las limitaciones de esta manera de hacer apologética. En uno de sus libros relata el siguiente ejemplo. Cierto hombre creía que estaba muerto. Para convencerlo de lo contrario, su médico le pidió que considerara si los muertos pueden sangrar. Tras reflexionar, el hombre concluyó que no, ya que los cuerpos sin vida no tienen circulación sanguínea. Entonces el médico pinchó el dedo del paciente, provocando que brotara sangre. Sorprendido, el hombre exclamó: vaya, los muertos sí sangran. Este hombre estaba convencido desde su cosmovisión. Él interpretó cualquier evidencia desde esa cosmovisión. Eso pasa con los no creyentes y nos pasa a nosotros también. Interpretamos la realidad a través de lentes. Por eso los enfoques clásico y evidencialista tienen una limitación que presupone o acepta que el no creyente tiene la capacidad de interpretar la realidad correctamente a pesar de ser pecador. El tercer enfoque no cree eso. Nos referimos al enfoque presuposicionalista. Pero antes que eso, hay una síntesis que se pudiera dar entre el enfoque clásico y el enfoque evidencialista. Para muchos teólogos es la manera común de hacer apologética. Ellos utilizan una simbiosis, una especie de sincretismo entre los primeros dos enfoques con tres fundamentos. En primer lugar, el fundamento filosófico, y se hace preguntas como: ¿es la verdad absoluta y conocible? ¿Existen leyes de la lógica? ¿Existen verdades objetivas? ¿Existe algo en primer lugar? Ese es el primer fundamento que ellos tratan de abordar con los no creyentes. En segundo lugar está el fundamento teológico. Aquí la idea es: ¿Dios existe? ¿Se puede probar los milagros? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Esa es la segunda línea de argumentación. Finalmente, en último lugar, el fundamento evidencial. Aquí se trata de demostrar: ¿son confiables los documentos del Nuevo Testamento? ¿Es el Nuevo Testamento la palabra de Dios? ¿Es Jesús Dios? ¿Resucitó Jesús de los muertos? Cuando ustedes lean libros de apologética, regularmente tienen esta aproximación, esta manera de argumentar. Pero como decía, el tercer enfoque apologético está muy diferenciado de los dos primeros. Me refiero a la apologética presuposicionalista. La idea con esto es que se debe presuponer toda la cosmovisión cristiana y razonar desde esta convicción con los incrédulos. Al menos que una persona presuponga el cristianismo, no puede dar ningún sentido al mundo, a la moral, a la lógica y a la ciencia, ya que solo el cristianismo proporciona las bases para que estas áreas de la vida sean inteligibles. Como alguno de ustedes ya mencionó, la apologética presuposicionalista entiende que solamente desde el punto de vista cristiano la vida tiene sentido, y que no puede el incrédulo, el no cristiano, razonar correctamente si no toma capital prestado del cristianismo. Algunos de los pensadores presuposicionalistas más conocidos son Cornelius Van Til, Greg Bahnsen, John Frame y Scott Oliphint. Algunos otros, como Francis Schaeffer, también puede ser catalogado en alguna medida como un pensador presuposicionalista. Ahora bien, ¿de dónde viene el presuposicionalismo?
Algunos entienden que este pensamiento está enraizado en la teología de Juan Calvino, por eso también a veces es llamada apologética reformada, aunque hay una apologética reformada un tanto distinta también a esta. Pero la idea es, como decía Calvino, que el ser humano tiene en alguna manera un sensus divinitatis o un sentido interno de la divinidad. Cada ser humano sabe que Dios existe. Y lo que hace realmente es refrenar esa verdad en sus corazones. Eso es lo que entiende la apologética presuposicionalista. Considera que tanto la apologética clásica como la evidencialista le conceden demasiada importancia a la razón y a la argumentación lógica. Porque entienden los apologistas de este enfoque que eso no es suficiente. El ser humano no va a ser convencido con ninguna razón lógica ni ninguna evidencia. Hay que atacar las presuposiciones que el incrédulo da por sentado. Hay que atacar la coherencia interna de la cosmovisión del incrédulo. Por eso los apologistas de este enfoque hablan de la reducción al absurdo. Por ejemplo, reducir al absurdo el enfoque del incrédulo o quitar el techo incluso de su cosmovisión. ¿Cuáles son o cuál es alguna de las formas en que esta apologética responde a la pregunta? Lo vamos a ver ahora. Pero fíjense lo que dice el autor de esta escuela de pensamiento, John Frame. La tarea de la apologética es convencer a la gente de que la revelación de Dios no solo es verdadera, sino el criterio mismo de la verdad, la certeza más fundamental, la base de todo pensamiento inteligible y de toda vida significativa. Es decir, el cristianismo es la única manera de interpretar la realidad correctamente. Ese es el emblema de la apologética presuposicionalista. ¿Cuál es la forma en que el apologista de este enfoque responde a la pregunta? ¿Alguien se anima? ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Ponerse en los zapatos de un presuposicionalista y responder cómo y por qué creo en Dios desde este enfoque. Déjenme ayudarlos un poquito para animarlos. El apologista Cornelius Van Til hablaba del argumento trascendental. Y aunque es muy discutido y controversial, más o menos va como sigue. Si Dios no existiera, no habría una base objetiva para la lógica y el conocimiento. Al fin de cuentas, como dijo un pensador y médico francés, el cerebro secreta los pensamientos como el hígado secreta la bilis. De manera que es simplemente un órgano material. ¿Por qué confiar en él si es el resultado de una evolución ciega, sin propósito, sin dirección? Dice Cornelius Van Til, si Dios no existe, no hay fundamento para la lógica. ¿Por qué creer en la lógica y la razón? ¿Por qué confiar en mi cerebro en primer lugar? En segundo lugar, existe la lógica. Es claro que existe razonamiento, que podemos pensar, que hay coherencia en el mundo, hay unidad, hay entendimiento, hay lenguaje, hay comunicación. Por tanto, Dios existe. Es decir, nada de eso tiene sentido si Dios no existiera. Eso lo vamos a ver un poquito más abundantemente en otras clases. Pero ¿quién podría responder la pregunta desde este enfoque? Bueno, ahí está la respuesta, digamos, pero en sus propias palabras. Aquí. Saludos. Yo creo que el preposicionalismo y el evidencialismo se entrelazan entre sí. El apóstol Pablo parece que era de las dos, porque en Romanos 1 dice que los atributos de Dios se conocen a través de las cosas hechas. Si yo existo, alguien me creó. Bueno, ese es el enfoque. ¿Cuál enfoque es ese? Evidencialista. Evidencialista. Sí. Pero el enfoque presuposicionalista trata de verificar o atacar las presuposiciones del incrédulo, haciéndoles ver que es un absurdo no creer en Dios. Ellos hablan de la imposibilidad de lo contrario. Si Dios no existe, es imposible tú creer en las cosas que tú crees hoy día. Algunos incrédulos, para argumentar en contra de la fe, tienen que tomar material prestado, capital prestado,
del cristianismo. No pueden argumentar desde su propia cosmovisión, porque no se los permite su propia cosmovisión. Eso lo vamos a ver más adelante también. Aquí, tengo una mano alzada acá atrás. Sí. Sí, es que yo creo que para fundamentarse en este argumento presuposicionalista e ir a la palabra, tendría que irse a Romanos, pero al versículo 21, cuando Pablo dice, porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, Dios ha puesto en la mente, en el corazón del hombre, un conocimiento primigenio de su existencia. Y aún Pablo llega más lejos, no de su existencia, sino de que incluso habrá un juicio, según el versículo final del capítulo 1. Y Bien. aquí entonces algo que podríamos referir en cuanto a argumento es, tu cerebro y tu convicción tienen lugar para razonar conforme a la verdad. Por eso tú haces ciencia, por eso tú tienes pensamientos filosóficos que lo asumes como verdad. ¿De dónde provienen si no existe una verdad absoluta? Tú crees en la verdad, por eso tú haces ciencia, para con los pasos de la ciencia llegar a un producto que es verdadero, producir una vacuna que crees que va a evitar una enfermedad. Entonces, tu cerebro está diciendo y tu convicción que la realidad de la verdad es cierta. Bien. ¿De dónde proviene esa realidad de la verdad? Esa es la pregunta clave. ¿De dónde provienen esos conceptos de lógica, de razón? El apologista que propugna por este enfoque dice, la fe cristiana no solamente es razonable, no, es necesaria para entender el mundo. Sin esa cosmovisión cristiana no se puede entender la realidad. Es imposible lo contrario. Bien, el tiempo se nos está yendo y yo necesito que ustedes hagan un ejercicio al final. Así que vamos a ver brevemente las fortalezas y debilidades. En primer lugar, fortalezas. Bueno, yo no respondí la pregunta. Bueno, la voy a leer rápidamente. ¿Cómo respondería un apologista presuposicionalista a la pregunta de si Dios existe? Tu pregunta presupone que la lógica y la ciencia son fiables para explicar el mundo. Pero ¿de dónde provienen? Sin Dios no hay fundamento objetivo para la lógica, la moralidad o las leyes de la naturaleza. Solo la cosmovisión cristiana puede justificar estos conceptos. La existencia de Dios no solo es razonable, sino que es necesaria para que cualquier conocimiento o moralidad sea coherente. Eso es la característica distintiva de este enfoque. Fortalezas, relación estrecha entre la apologética y la teología. Como vimos, presupone que el hombre está corrompido en sus pecados y que por tanto no es capaz de entender hechos brutos. No es capaz de interpretar objetivamente el mundo porque su pecado ha corrompido no solamente su voluntad, sino su razonamiento también. En segundo lugar, una fortaleza es que toma muy en serio los factores epistemológicos en las creencias. Y yo no definí esa palabra al principio, pero la epistemología es la ciencia que nos permite entender, o el estudio que nos permite entender cómo sabemos lo que sabemos. ¿Por qué confiamos que sabemos lo que sabemos? Eso es la epistemología. Y la idea es que esta forma de hacer apologética tome en serio ese aspecto de la filosofía. ¿Cómo yo sé lo que yo sé? ¿Por qué yo lo sé? Bueno, sin el cristianismo no es posible saberlo. ¿Tú tienes las manos alzadas o estás saludando? Es que él está en la esquina y no lo veo, perdone, don Eri. Adelante. Si le pueden ayudar con el micrófono. Y ahí pueden ver fortalezas y debilidades. Buenos días. Recuerden siempre mirar a los marginados, porque siempre se mira hacia el frente. Definitivamente, yo lo que quería comentar era, todas las líneas de argumentación en determinado momento son válidas dependiendo del personaje con quien tú estés hablando. Sin embargo, los cristianos a veces nos involucramos en una discusión para poder demostrar lo que el otro no puede ser capaz de entender si no es por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, para mí, conocer apologética es importante y necesario para poder entablar una conversación que pueda llevar el pensamiento lógico de otro
a entender por qué yo creo en Dios. Pero al final, lo único que lo va a convencer es la palabra de Dios. Y en ese sentido, la palabra de Dios tiene el poder que necesita para hacerle entender a un ciego que pueda ver y a un hombre que tiene un corazón dañado que pueda ser transformado. Y a veces nos apoyamos tanto en la apologética que nos olvidamos de que la espada del Espíritu es la misma palabra. Porque al final un texto bíblico puede doblegar un corazón más fácil que un argumento que el no creyente tiene siempre una respuesta, porque por algo no cree. Y nosotros ciertamente tenemos suficiente. De hecho, anoche hablaba con alguien, o antenoche, sobre eso. Nosotros tenemos evidencia suficiente para decir por qué tú crees en Dios. No, por qué tú no crees en Dios. Porque todas las evidencias lógicas y científicas apuntan a un creador. El problema está en que tú tienes una cosmovisión dañada. Y para tú aclarar esa cosmovisión dañada, necesitas la obra del Espíritu Santo. Y ahí es que se hace necesario entrar en la palabra junto con los argumentos apologéticos, porque no son los argumentos apologéticos los que lo van a convencer. Sí. Ese es mi punto. Bien, por eso Francis Schaeffer solía decir que la apologética es una especie de preevangelismo, en el cual tú derribas esas murallas que los incrédulos han levantado para luego con la palabra de Dios demostrar su condición caída y llevarlos al evangelio. Bueno, yo sé que hay muchos comentarios que pueden surgir. Yo quisiera terminar con esta parte de definir los 4 enfoques y luego les voy a pedir que sí hagan un ejercicio al respecto. Las debilidades, bueno, ya la vieron en la pantalla. Una de ellas es que básicamente es un enfoque muy abstracto. De hecho, solían decir de Cornelius Van Til que era el hombre más inteligente del mundo porque nadie podía entenderlo. Era muy complejo en su manera de aproximar la apologética. Otros intérpretes de Van Til, como John Frame o Greg Bansen, lo explican mejor que él incluso. Pero esta apologética no es tan fácil de digerir. De hecho, no hay tantos libros de apologética presuposicional. Si usted va a una librería va a encontrar muchos libros de apologética clásica, aunque no lo dice en el título, pero usted se da cuenta por los temas que trata. Pero no hay muchos libros de apologética presuposicionalista. El cuarto enfoque, llamado apologética fideísta, si pudiera ser llamada apologética, de hecho el fideísmo es considerado a menudo como la antítesis de la apologética, y muchos fideístas estarían de acuerdo. El fideísmo considera que el cristianismo está por encima de la razón. Por tanto, la verdad no es una proposición que se deba entender, sino una persona a la que se debe conocer. La mejor apologética, según este enfoque, es ofrecer su propia vida, evidencia de una relación personal con Cristo. Probablemente algunos, al responder la pregunta inicial, respondieron precisamente con este enfoque. Yo he experimentado la realidad de Dios en mi vida al orar, al ser rescatado de situaciones providenciales, etc. Pensadores importantes de esta escuela, Tertuliano, Søren Kierkegaard, que era un danés, un filósofo cristiano, y Karl Barth. Esos fueron los principales proponentes del fideísmo. Básicamente, el fideísmo desconfía totalmente de la razón. Ellos entienden que la fe cristiana está por encima, no que es irracional, sino que está por encima de la razón y que no hay ninguna evidencia lógica que me permita comprender a Dios porque Dios sobrepasa la lógica. La idea es, el incrédulo solamente puede ser convencido mediante la obra del Espíritu Santo y la revelación directa de Dios a esa persona en las Escrituras. ¿Cuáles son o cuál es la metodología que utilizan? Un ejemplo de ello es el famoso salto de fe que Søren Kierkegaard utilizaba para hacer apologética. Él decía que la apologética era precisamente eso, un salto a la fe. La razón humana es incapaz de alcanzar a Dios por sí sola. Dios se revela a sí mismo de manera personal, no racional. Creer en Dios requiere un salto de fe más allá de la evidencia y la lógica. Esa es la manera como los fideístas
defienden la fe. Si un fideísta le tocara responder la pregunta inicial que abordamos, diría algo así: la fe en Dios no depende de pruebas científicas o filosóficas. Creer en Dios es una respuesta existencial a su revelación. Yo he experimentado personalmente su amor y su gracia, y esa relación con Él me ha dado propósito en la vida. La fe es un salto hacia lo trascendental, más allá de la lógica. Fortalezas y debilidades. Bueno, enfatiza la dimensión personal de Dios y su revelación, obviamente. La fe y la creencia es mucho más que la lógica y la razón. Por otro lado, también toma en serio las limitaciones de la razón y el conocimiento. No cree que se puede llegar a una certeza absoluta a través de la lógica. Y en tercer lugar, centra el testimonio cristiano en la apologética de Cristo. Enfatiza mucho la experiencia personal con Jesucristo. Algunas debilidades. Bueno, confronta lo personal con lo proposicional. Hace una antítesis entre la experiencia personal y la revelación proposicional de Dios. Es decir, como si Dios no se revelara también a través de ideas y conceptos. De hecho, hay ideas y conceptos que si no lo entendemos correctamente, no podemos relacionarnos con Dios correctamente. Si yo no entiendo que Dios es un ser personal, si yo no entiendo que Dios es santo y que Dios es justo, yo no me voy a relacionar correctamente con Dios. Y eso quizás es un grave error del fideísmo. Subestima el papel de la razón y el conocimiento en la fe. Por igual, aunque la razón probablemente no permite conocer absolutamente a Dios, pero si Dios es un Dios razonable y el pensamiento se origina en Dios, se puede suponer que se puede conocer algo de Dios a través de la razón y la lógica. Y en tercer lugar, la apologética fideísta socava innecesariamente la confianza en la Biblia. Algunos apologistas, como Karl Barth, hicieron una distinción entre la palabra de Dios y la revelación de Dios. No siempre ellos ven la palabra de Dios como inerrante o toda la escritura como inspirada. Ok, ahora yo quisiera preguntar, ¿qué enfoque encontramos en la Biblia? Ya vimos los 4 enfoques comúnmente utilizados y sus respectivas características. Ahora, ¿cuál ustedes creen que se encuentra en la palabra de Dios? Estos son, dicho sea de paso, una comparación de los mismos con su énfasis que le di al inicio, pero también con la concepción antropológica, es decir, con la concepción que tienen del ser humano. Yo quisiera que en estos momentos ustedes hicieran un pequeño ejercicio, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver cómo nos va. En la pantalla les van a salir unos pasajes de la Biblia y usted va a identificar a cuál enfoque pudiera, y aquí quiero hacer observación importante, pudiera estar señalando la palabra de Dios aquí. ¿En cuál enfoque encontramos en cada pasaje? Y haga una pequeña descripción, aunque no tengamos mucho tiempo de escribir, pero hágalo con un par de personas a su lado. Les voy a dar unos 5 minutos. Yo sé que no va a dar tiempo de leer todas las citas bíblicas, pero algunas de ellas usted las conoce y puede mirarlas por arriba. Es identificar la cita con el enfoque respectivo. ¿Alguien ya tiene el primer texto con su respectivo enfoque apologético descubierto? Recuerden, es una inferencia de la Escritura. No es que la Escritura nos está diciendo explícitamente que ese es el enfoque, pero podemos inferirlo. A ver, ¿quién se anima? El primer pasaje, ¿cuál es el enfoque apologético que presenta? Aquí delante. Bueno, gracias, Ángel. Como decía en la otra exposición, en la intervención, Hechos 17, Pablo está mostrándole a sus oyentes que eran paganos. Perdona, hermano, me gustaría que dijeras el enfoque y el por qué, porque ya son y 30, o sea que nos van a sacar de aquí. El enfoque es evidencialismo. Le está mostrando por las escrituras que el Dios que hizo el cielo y el mar no puede habitar en templos hechos por manos humanas. ¿Qué piensan los demás? Clásico, ¿por qué?
Deja que él te va a dar el micrófono, porque ni yo te escucho aquí. Yo creo que es clásica porque apela a la razón y a la lógica de ellos. O sea, ustedes están adorando a un Dios no conocido. Bueno, ese es el que yo les presento. O sea, los ataca con lo que ellos mismos creen. Ok. En parte, si puedes colocar el slide siguiente, la idea es que en Hechos 17 Pablo aborda a los filósofos atenienses tratando de demostrar en primer lugar que existe Dios, que existe un ser que está por encima y creador de todo lo que ellos ven y conocen. De modo que se puede relacionar con el enfoque clásico de la apologética. El segundo pasaje, ¿quién descubrió el enfoque que pudiera ser inferido? Allá atrás. Buenas. Entiendo que evidencialista. ¿Por qué? Porque ahí Pablo está mostrando que el hombre no tiene excusa delante de Dios para arrepentirse de sus pecados, porque por medio de la creación, por medio de las cosas hechas y su misma conciencia da testimonio de que Él existe. Es cierto que en los primeros pasajes sí, aunque tal vez en el resto del texto, de los versículos 20, 21, 22 en adelante y el capítulo 2, probablemente hace referencia a otro enfoque. No sé si alguno tiene una posición contraria a la de nuestro hermano. Allá atrás. Presuposicionalista. ¿Por qué? Porque ahí él está apelando a la razón, o sea, le está dando, perdón. Pero no tienes que leerlo, no te preocupes. Ya estoy de acuerdo en que es el enfoque presuposicionalista, porque en parte, si lo pueden colocar en la pantalla, Pablo hace énfasis en la irracionalidad de no creer en Dios y además en el hecho de que el incrédulo sabe que Dios existe, no necesita evidencia porque él lo sabe, él tiene un sentido interno de la divinidad y lo que ha hecho el incrédulo es suprimir ese sentido y en ese caso está de la mano con la apologética presuposicionalista. Rápidamente, porque ya sí nos van a sacar de aquí. El tercer y el cuarto pasaje, rápidamente. ¿Qué enfoque y por qué? Muy breve. Acá. Fideísta. Sí. Fideísmo. Bueno, me hablaron de dos lugares. Teísta. Fideísmo. Fideísta, el tercer texto. ¿Por qué? Porque él habla de que confía solamente en el poder del Espíritu Santo. O sea, cuando Pablo dice, yo fui a vosotros no con palabras de humana sabiduría, exacto, sino con demostración del poder. Por ahí va. Y el último, bueno, ya sabemos cuál es el último, ¿verdad? ¿Cuál es? Pero quiero escucharlo, mis hermanos. Evidencialista. ¿Por qué? ¿Alguien pudiera decir brevemente por qué? Pablo cita evidencias concretas, históricas de que Cristo vino al mundo y quiénes lo vieron y cuáles son los argumentos. Bien, mis hermanos, como podemos ver, no tenemos que casarnos con un solo enfoque apologético. La Biblia parece presentarnos una apologética integrada que básicamente apela a la evidencia histórica, apela a la razón y a la lógica, apela a la revelación de Dios y apela también a la experiencia personal de la persona con Dios. De manera que tomemos y dejemos, tomemos lo mejor de uno y lo apliquemos en nuestra labor apologética. En las futuras clases yo espero presentar ejemplos más concretos de cómo aplicar las fortalezas de cada uno de estos métodos apologéticos.